Thomas Cranmer, cobardía y valor. Hay hombres que nacen héroes, pueden mirar al miedo de frente, no sienten temor. Otros no nacen héroes, pero al final de su vida acaban siéndolo. Thomas Cranmer fue uno de estos últimos. Nació en una familia adinerada aquí, en el pueblo de Aslockton, el 2 de julio de 1489. Su educación comenzó en la infancia. Llegó a convertirse en un experto arquero, cazador y un diestro jinete. Ingresó en la Universidad de Cambridge a los 14 años y se graduó en 1511. Es nombrado profesor del Jesus College y terminó un doctorado en divinidad en 1523. Pierde su beca cuando se casa, pero un año después, cuando su mujer e hijo mueren, la recupera. Su ascenso a arzobispo es inusual y nunca se volvió a repetir. El tema de actualidad en ese momento era el deseo del rey Enrique VIII de divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón. Cranmer, comiendo con unos amigos, comenta que, en su opinión, el rey debería consultar a las universidades más destacadas de Europa para que estudiaran si puede o no divorciarse. Sus palabras llegaron a oídos del rey y le gustaron. Incluso llegó a comentar su gran estima hacia Cranmer. Este fue el comienzo del ascenso de Cranmer a arzobispo de Canterbury, sin haber sido antes obispo y sin ningún deseo de renunciar a su posición en la universidad. Posteriormente, Enrique VIII se divorcia de Catalina y se casa con Ana Bolena, cuya hija Isabel I, más tarde reina de Inglaterra, era la ahijada de Cranmer. El regalo de Enrique VIII para Inglaterra fue romper el yugo de Roma y abolir el monacato, aunque en realidad seguía siendo un papista fiel. En la coronación de Eduardo VI, Cranmer predica un sermón donde compara al rey con el rey bíblico Josías. También Cranmer juega un papel importante en la primera traducción del libro de oración común al inglés, en lugar de utilizar el latín tradicional. En 1553, después de la muerte de Eduardo VI, María Tudor sube al trono, a pesar del intento de Lady Jane Grey de permanecer en él, algo que Lady Jane consigue solo durante 9 días. María saca a Esteban Gardiner de la Torre de Londres y lo nombra Lord Canciller. Después, envía a prisión a Thomas Cranmer por su papel en el divorcio de Enrique VIII con su madre y por sus creencias protestantes. Estando allí, lo llevan al tejado de la cárcel para presenciar el martirio de Ridley y Latimer en un intento por hacer que se retracte. Finalmente, Cranmer renuncia a su fe y declara su lealtad al catolicismo. Pero esto no le aseguró la libertad. Lo juzgan aquí, en la iglesia de Santa María. Le obligan a escuchar un sermón contra él durante 2 horas. Cuando lo traen para una retractación pública, permanece de pie en una plataforma de madera que se apoyaba en una columna, donde hay una brecha que aún se puede apreciar hoy en día. Se puso en pie y denunció al Papa como anticristo, renunció a su retractación anterior y defendió sus enseñanzas previas. Lo llevaron al lugar de la ejecución. Mientras las llamas crecían a su alrededor, mete primero en el fuego su mano derecha, la mano con la que había firmado su retractación, diciendo: «Esta mano indigna debe quemarse primero». La mantiene ahí hasta que colapsa en medio de las llamas. María continúa masacrando 250 protestantes más durante su reinado. Cuando ella muere, Isabel I sube al trono. Uno de sus primeros actos como reina fue restablecer el libro de oraciones, escrito por Cranmer, un tributo apropiado para el hombre que fue su padrino.
Aunque Cranmer se retractó bajo la presión de la persecución, en el último momento de su vida fue un héroe fiel a Dios. Proverbios 24:16 dice que el justo cae 7 veces, pero se levanta de nuevo. No importa cuántas veces hayas caído, lo importante es que te levantes.